Cronología histórica de los acontecimientos en la Comunidad de la Revelación 1926 a 1950. 1926. Primer documento leído al foro, según una carta de Robert Burton en 1973 escrita a Paul Snatter, entonces presidente de la Hermandad Urantia. 1927. Promesa del foro formalizada. Todos los forumistas firmaron un compromiso declarando: reconocemos nuestro compromiso de secreto, renovando nuestra promesa de no discutir las revelaciones Urantia o su tema con nadie excepto con los miembros activos del foro, y de no tomar nota de los asuntos que se leen o discuten en las sesiones públicas, o de hacer copias o notas de lo que leemos personalmente. El foro se organizó como un dispositivo de comprensión mortal, un medio para determinar el nivel de comprensión de un grupo representativo de mortales. Meredith Sprange cuenta que los documentos siempre aparecían en un lugar predeterminado y estaban escritos a mano. Se les pidió que escribieran a máquina estos documentos originales y que los guardaran en una caja fuerte en el consultorio del Dr. Sadler. Siempre que se copiaban los papeles originales, los originales desaparecían. Los comisionados de contacto intentaron varios trucos para determinar cómo se estaba haciendo esto. En una ocasión se colocaron billetes de $10 entre las sábanas. Los papeles originales desaparecerían, pero los billetes permanecerían en la caja fuerte cerrada. Después de que los documentos comenzaron a llegar, se pidió a los comisionados de contacto que los leyeran en el foro. Descubrieron que después de que ciertos papeles fueron leídos y colocados en la caja fuerte, desaparecieron. Cuando se les preguntó sobre esta desaparición, se dio muy poca explicación más allá del hecho de que fue la decisión de los reveladores retirar el documento. Otros documentos fueron alterados después de haber sido leídos en el foro. La suposición es que se les pidió que leyeran estos documentos al foro para que los reveladores pudieran observar la reacción humana al material presentado. Los papeles originales escritos a mano fueron mecanografiados por Amma Christensen, quien hizo 2 copias, una original y otra de carbón. Los originales se guardaban en una caja fuerte a prueba de fuego en Northern Trust y los carbonos se guardaban en carpetas que los foros podían sacar y leer, pero que no podían quitar de la oficina. Cuando un lector de Forumite volvía a entrar un papel, Christie, Wilfred o Edith Cook contaban las páginas para asegurarse de que estaban todas allí. Los documentos siempre se referenciaban por el número de documento, ya que no había números de página hasta después de que se hubiera realizado la composición. El Dr. Sadler sostiene que sigue siendo muy escéptico sobre el proceso. Meredith Sprange relata: me dijo que mientras leían los primeros documentos de Urantia, observó que muchos de los miembros del grupo, incluida su esposa, estaban empezando a quedar muy impresionados por su contenido. Así que un domingo dio un discurso sobre la importancia de la objetividad y el enfoque crítico de este material. La respuesta que recibió cuando terminó fue una especie de reunión de testimonios. La esencia de la reacción del foro fue: no nos importa quién lo escribió, simplemente tiene más sentido que todo lo que hemos leído en esta línea. Pero el Dr. Sadler observó que su reputación profesional estaba en juego. Había declarado que no había ningún fenómeno mediúmnico genuino y que no iba a permitir que un caso desconcertante le hiciera cambiar de opinión. 1928. Bill Sadler llamó a los marines a través de las conexiones de su madre en la Cruz Roja Americana. Se deseaba que estuviera en casa para participar en la lectura de los primeros documentos Urantia. 1929. Por una cuenta, los Sadler habían comprado el edificio en 533 Diversey Parkway poco antes de la caída del mercado de valores el Jueves Negro. Mandat Meshev publicado, este libro también contiene una definición de amistad que el Dr. Sadler supuestamente obtuvo de los seres intermedios. Este fue el más vendido de sus 42 libros. Después de la publicación, aparentemente se lo pensó 2 veces y pidió a sus amigos que ayudaran a reunir a todos los que pudieran. Se recogieron unos 800, pero cuando el Dr. Sadler incumplió su promesa de comprarlos de nuevo, la mayoría de ellos encontraron su camino de vuelta a la circulación. 1931. Alguien pregunta a la Oficina de Derechos de Autor sobre la cantidad de cambios necesarios para asegurar el segundo derecho de autor.
Ver correspondencia de la Oficina de Derechos de Autor de 1931-1932. 28 de noviembre de 1932, Wilfred Kellogg presenta una solicitud de información a la Oficina de Derechos de Autor con respecto a la protección de los derechos de autor en países extranjeros. Ver Carta de solicitud de información sobre derechos de autor. 1933. Véase la carta de 1933 de Clyde Bedell a Wilfred Kellogg, en la que expresaba su preocupación por las tendencias autocráticas en la gestión de grupos. 1934. La recepción de las 3 primeras partes de The Urantia Book, 118 hojas completo. Sin embargo, el foro siguió repasando estos documentos y haciendo preguntas para que los reveladores pudieran aclarar sus expresiones y ser más comprensibles para la mente mortal. El foro examinó todos los documentos al menos 3 veces. Para estimar el tiempo necesario, considere 118 documentos revisados 3 veces, una vez a la semana, 42 semanas al año, sin tener en cuenta las reuniones durante el pico de calor del verano. El documento 119 llegó en 1935, justo antes de que toda la parte 4 fuera entregada completa, mecanografiada, justificada, puntuada y en mayúsculas. 1935. Nota: este es el aniversario de la llegada del ajustador del pensamiento de Jesús. Según la reminiscencia de Verkegen de las conversaciones con Bell Sadler, toda la parte 4 fue descubierta en una oficina vacía, mecanografiada, junto a la máquina de escribir en la que se habían producido. Parece que ha habido algunas dudas sobre la inclusión de la parte 4 que tenemos hoy. Según Bell Sadler, los seres intermedios de Urantia ordenaron a la comisión revelatoria y apelaron hasta el final de la cadena de mando para que incluyeran esta narrativa del autootorgamiento final de Micael. Tomó 1 año, de nuestro tiempo, y los ancianos de los días dictaminaron que no era inconsistente con la revelación Urantia incluir el autootorgamiento triunfante de Micael de Nevado. Un editor Melquisedec fue nombrado para trabajar con la comisión de seres intermedios. Es posible que la vida y las enseñanzas ya estuvieran compuestas por los seres intermedios de Urantia y presentadas como parte de su informe. Ver la última frase de 77, 9.9.23 BUD dice que, según Bill, los seres intermedios crearon un crédito por su esfuerzo añadiendo el párrafo 77, 9.9 al libro después de que las planchas ya estaban atadas en la prensa en preparación para la impresión. 1936. En algún momento durante este periodo, el Dr. Sattler llegó a creer que el libro de Urantia era lo que decía ser. El Dr. Sattler tenía el hábito de leer un documento cada semana a los miembros reunidos del foro. Se dice que al leer el documento 139, los 12 apóstoles, al foro, se detuvo, y con una lágrima en los ojos dijo: ahora debo aceptar estos documentos como lo que dicen que son. El comportamiento humano es mi profesión. Nadie podría haber escrito esto sin estar presente. C. Informa que la doctora Lena estaba extasiada y corrió a abrazar a Doc. Toda la sala se llenó de alegría y emoción. 23. El Dr. Sattler le dijo más tarde a Meredith Sprunger: soy psiquiatra y creo que conozco mi negocio. Pero este periódico fue un duro golpe para mi orgullo. Si tuviera media docena de psiquiatras que me ayudaran y años para prepararlo, estaría convencido de que no podría fabricar un trabajo con este anillo de autenticidad y perspicacia. Así que me dije: no sé qué es, pero sé que es el material filosófico religioso de mayor calidad que he leído en mi vida. A partir de ese momento, comenta Meredith, el Dr. Sattler se convirtió no solo en el director profesional sino también en el líder dedicado del grupo. 1937. En algún momento durante este periodo, el Dr. Sattler y Bell Sadler intentaron escribir un prólogo al libro. En respuesta, los reveladores proporcionaron un prólogo escrito a máquina junto con el comentario de que una ciudad no puede ser iluminada por una vela. En algún momento durante este periodo, los miembros del foro comenzaron a celebrar cenas de conmemoración basadas en los comentarios contenidos en los documentos Urantia. Comienzo de la redacción de un plan para que una organización formal gestione los asuntos relacionados con el libro de Urantia una vez publicado.
Originalmente había planes para una sola organización, pero pronto se hizo evidente que cualquier organización diseñada para el manejo de las repercusiones sociales de la revelación necesitaría ser organizada de acuerdo a los ideales republicanos. Desarrollo de la Fundación Urantia y la Hermandad Urantia por Carol Ann Candle. Ver el memorándum de Bell Sadler de 1958 que repasa la historia de las organizaciones. La doctora Lena Sadler comienza a recaudar fondos para la composición tipográfica. 1939. 3 de abril, los 70 se organizan para clases intensivas de estudio, 70 personas se ofrecieron como voluntarios, comienza a reunirse los miércoles por la noche en 533 Diversey Parkway. Las personas invisibles sugirieron que se emprendiera la formación de maestros y líderes. Así que Bell Sadler Jr. organizó los 70, que se reunían todos los miércoles por la noche. La asistencia era obligatoria. Cada uno de ellos tenía un cuaderno de 3 anillos que dejaron en el 533 en el que se registraban notas y ayudas de estudio. Meredith Sprague informa que los 70 fueron entrenados con documentos y directivas de los reveladores y sus propios líderes hasta el momento de la publicación del libro de Urantia. Los 70, junto con muchos otros miembros del foro, fueron los primeros miembros de la Hermandad Urantia y formaron el primer Consejo General. Estos individuos también fueron decisivos en el establecimiento de la Escuela de la Hermandad y en la creación de muchas de las primeras ayudas de estudio de los lectores. 8 de agosto, muerte de la doctora Lena Sadler. Nota del editor: es lamentable que no se disponga de más información sobre la vida de la doctora Lena Sadler. Aparentemente, ella fue la primera persona en reconocer la importancia de los materiales reveladores que llegaban a través del sujeto durmiente y mantuvo el proyecto en marcha cuando el Dr. William S. Sadler estaba listo para dejar de fumar. Su vida estuvo marcada por la tragedia de la temprana pérdida de una hija. Se dice que estuvo inconsolable y sufrió el dolor durante años hasta que logró algún grado de consuelo en la adopción de Emma Christensen. Más tarde en su vida sufrió de lo que aparentemente era cáncer de mama y como resultado de una mastectomía fallida tuvo que tener un brazo amputado. Sin embargo, mantuvo su entusiasmo y dedicación al proyecto hasta el momento en que su cáncer terminó con su carrera mortal. Para cuando partió hacia los mundos de estancia, había recaudado más de $20,000 para el proyecto de publicación. Una fuente me comentó, si alguien de este grupo en este caso. Los comisionados de contacto, era un reservista. De destino, era la doctora Lena Sadler. Ver breves notas sobre la doctora Lena Sadler de los materiales promocionales de Chautauqua. Véase el obituario de Lena Sadler del 23 de agosto de 1939, edición de Christian Sanctuary. Preparación de los primeros borradores de una declaración de fideicomiso y de una constitución de la hermandad. Los planos originales presentados por los comisionados de contacto a sus asociados celestiales para su aprobación fueron devueltos con el comentario: ¿no puedes hacer nada mejor que eso? 1941. 28 de junio, RRR Downey & Sons Company presenta al Sr. W. C. Kellogg el contrato de composición y placas para libro, aproximadamente 2,000 páginas. 11 de septiembre, Wilfred Kellogg firma un contrato con R.R. Downey & Sons Company para la composición de El libro de Urantia. 1942. Harold Sherman conoce al Dr. Sadler a principios de 1942. Él y su esposa firman el compromiso de secreto y son aceptados como miembros del foro. 31 de mayo, última reunión formal del foro. Los miembros del foro, dirigidos por Harold Sherman, cuestionan la gestión del proceso. Sherman se disgusta con el Dr. Sadler, que se negó a añadir material relacionado con los fenómenos psíquicos a el libro de Urantia. Algunos lectores historiadores se han referido a este incidente como la rebelión de Sherman. Ver la petición del foro presentada al Dr. Sadler con respecto a los planes para las organizaciones Urantia. La rebelión de Sherman y la subsiguiente publicación del libro de Sherman, Cómo saber qué creer. El foro se disolvió formalmente como tal una vez que se firmó el contrato para las placas. Los antiguos miembros del foro comienzan a revisar las pruebas de galera del libro de Urantia, un proceso que continuó durante casi una década.
Estas personas también continuaron reuniéndose para estudiar los documentos. Mary Flanagan, empleada de la división Exile Trust de R.R. Donnelley, asignada a tiempo completo para trabajar en el 533 Diversey Parkway ayudando en la lectura de pruebas de galeradas. Fuentes anecdóticas sostienen que el libro estaba listo para su publicación antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Tras el cierre de la guerra, la publicación estaba prevista provisionalmente para 1949. Se dice que los Melquisedec declararon la guerra al comunismo en 1946 y que en 1949 el Altísimo Observador tomó el control del gobierno planetario para dedicar todos los recursos celestiales disponibles en el planeta a esta tarea. La publicación se detuvo hasta que el gobierno planetario quedó satisfecho con la dirección que estaba tomando la lucha contra el comunismo. En el momento de la Guerra de Corea, los Melquisedec pensaban que las cosas habían cambiado y se dirigían a una pronta resolución, habiendo comentado inicialmente que puede tomar hasta 100 años detener el impulso del comunismo. Dieron luz verde a la publicación en 1955, pero con una advertencia. El libro pertenece a la era inmediatamente posterior a la conclusión de la presente lucha ideológica. Ese será el día en que los hombres estarán dispuestos a buscar la verdad y la justicia. Cuando el caos de la confusión presente haya pasado, será más fácil formular el cosmos de una nueva y mejorada era de relaciones humanas. Ustedes están asociados con una revelación de la verdad que es parte de la evolución natural de la religión en este mundo. Un crecimiento demasiado rápido sería suicida. El libro está siendo dado a aquellos que están listos para ello mucho antes del día de su misión mundial. Se ha proporcionado una publicación anticipada del libro para que pueda estar disponible para la formación de líderes y maestros. Hay que crear miles de grupos de estudio y traducir el libro a muchas lenguas. Así el libro estará listo cuando la batalla por la libertad del hombre sea finalmente ganada y el mundo sea una vez más seguro para la religión de Jesús y la libertad de la humanidad. Bill Sadler ha comentado que contrató a un abogado de derechos de autor llamado John Daniel. El nombre puede ser revisado, cuando descubrió los problemas para obtener el registro debido a la autoría. Decidieron ver si funcionaría usar la Fundación Urantia como autor, y lo hicieron. La Oficina de Derechos de Autor no comprueba la validez de las solicitudes y no vigila las obras registradas. Al parecer, los comisionados de contacto recibieron mensajes administrativos que incluían las instrucciones finales de 1954 cuando se rompió el contacto y todos los reveladores, sin todas las personalidades. Residentes que se comprometieron a guardar silencio, regresaron a sus moradas nativas o asignadas. Y el mensaje era, ahora estarás por tu cuenta. Agosto, mensaje administrativo supuestamente recibido en relación con los derechos de autor y la marca registrada. Ver este mensaje junto con el comentario de Tom Candle, 1943. Clyde Bedell redacta una petición distribuida por Harold Sherman que intenta hacer el foro más democrático. El Dr. Sadler convence al grupo para que continúe como lo ha hecho en el pasado. Se informa que Clyde finalmente cambió su posición a una de oposición a los esfuerzos de Sherman. 1944. El Dr. Sadler publica Prescripción para la Paz Permanente, un documento que contiene ideas para un gobierno de la humanidad. Algunos de los comentarios contenidos en este documento fueron proporcionados por los reveladores. El libro de Sadler. Este fue la comunicación que luego Sadler usó para su libro. Confirmando el libro de Urantia. 1945. La primera reunión del grupo en Los Ángeles, California, que con el tiempo se convirtió en la primera Sociedad Urantia de Los Ángeles, fue un grupo de individuos que habían participado en el foro y sabían de la próxima publicación del libro. Debido a que no había copias de los documentos de Urantia disponibles fuera de 533 Diversey Parkway, este grupo estudió religiones comparativas y otros temas. 1947. Harold Sherman abandona el foro. 1948. Charla de marzo a los 70, Earle Steinbeck. Ver notas sobre la difusión por Bill Sadler. Ver cómo contarle a la gente sobre el libro de Urantia sin contarle sobre el libro de Urantia de Bill Sadler. 1949.
Nota del editor: en 1949 se recibió un mensaje en el que un vicegerente príncipe planetario, o, en algunas versiones de la historia, un gobernador general residente, llamado Norsan, anunciaba que todos los recursos se estaban reorientando hacia la guerra contra el comunismo internacional. Si esta historia es cierta, es muy posiblemente una referencia al anuncio de un altísimo observador, al que se alude en el texto del libro de Urantia. Algunas citas sobre el funcionamiento en Urantia del Vorondatek Altísimo Observador. 1201.8, 109, 7.7. Cuando el observador Vorondatek planetario de Urantia, el altísimo custodio que desde no hace mucho ha tomado la regencia de urgencia de vuestro mundo, declaró su autoridad en presencia del gobernador general residente, comenzó su administración de urgencia de Urantia con un personal pleno de su propia selección. Inmediatamente asignó los deberes planetarios a todos sus asociados y asistentes. Pero no seleccionó a los 3 ajustadores personalizados que aparecieron ante su presencia en el instante en que asumió la regencia. Ni siquiera sabía que aparecerían así, porque no manifestaron su presencia divina en el momento de una regencia previa. Y el Altísimo Regente no asignó servicio ni designó deberes para estos ajustadores personalizados voluntarios. Sin embargo, estos 3 seres omnipersonales fueron entre los más activos de las numerosas órdenes de seres celestiales que por entonces servían en Urantia. 390.3, 35, 5.6. En aquellos mundos segregados en la oscuridad espiritual, aquellas esferas que, por rebelión e incumplimiento, han sufrido aislamiento planetario. Comúnmente un observador Vorondatek está presente hasta la restauración del estado normal. En ciertas emergencias, este observador altísimo podría ejercer autoridad absoluta y discrecional sobre todos los seres celestiales asignados a ese planeta. Está registrado en Salvington que los Vorondatek a veces han ejercido tal autoridad como regentes altísimos en tales planetas. Esto también ha ocurrido en mundos habitados que no han rayado en la rebelión. 491.13, 43, 5.17. Todo mundo en cuarentena o aislado tiene un hijo Vorondatek que actúa como observador. No participa en la administración planetaria excepto cuando el padre de la constelación le manda intervenir en los asuntos de las naciones. En efecto, es este observador altísimo el que gobierna en los reinos de los hombres. Urantia es uno de los mundos aislados de Norlatiadek, y se ha asignado a un observador Vorondatek desde la traición de Caligastia. Cuando Maquiventa Melquisedec ministró en forma semimaterial en Urantia, homenajeó respetuosamente al observador altísimo por aquel entonces asignado, tal como está escrito, y Melquisedec, rey de Salem, fue el sacerdote del Altísimo. Melquisedec reveló las relaciones de este observador altísimo con Abraham cuando dijo: bendito sea el Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. 1253.4, 114, 4.1. La soberanía de Urantia también está complicada por el embargo arbitrario de antaño de la autoridad planetaria por parte del gobierno de Norlatiadek, poco después de la rebelión planetaria. Aún reside en Urantia un hijo Vorondatek, un observador en nombre de los Altísimos de Edentia, y, en ausencia de una acción directa de Micael, fideicomiso de la soberanía planetaria. El presente observador altísimo, y a veces regente, es el número 23 que así sirve en Urantia. 1253.7, 114, 4.4. Un observador altísimo tiene el poder de tomar en sus manos el gobierno planetario si así lo considera en tiempos de grave crisis planetaria, y los registros indican que esto ha ocurrido 33 veces en la historia de Urantia. En tales momentos, el observador altísimo funciona como regente altísimo, ejerciendo autoridad incuestionable sobre todos los ministros y administradores residentes en el planeta a excepción solamente de la organización divisional de los arcángeles. 1950. 11 de enero, Wilfred Kellogg cede sus derechos sobre las planchas del libro de Urantia a los nuevos fideicomisarios de la Fundación Urantia. Nota del editor: Wilfred Kellogg era el individuo que llevaba los libros para la práctica médica de Sadler. Por lo tanto, en 1941 se le asignó la tarea de negociar con el maquetador para la composición y fabricación de las planchas. El hecho de haber firmado el contrato lo convirtió en el propietario legal del producto terminado, las placas.
Lo mantuvo en fideicomiso hasta que se estableció la Fundación Urantia mediante el registro de su declaración de fideicomiso con el condado de Cook en Illinois y luego asignó las placas a la recién formada Fundación Urantia. Lo hizo como individuo porque la Comisión de Contacto no tenía estatus legal antes de la formalización de la Fundación Urantia. Para más información sobre cómo se formó la Fundación Urantia, véase Desarrollo de la Fundación Urantia y de la Hermandad Urantia por Carolyn Candle. Ver también Dr. William S. Sadler, una historia del movimiento Urantia. El memorándum de Bell Sadler de 1958 que revisa los documentos y propósitos de las organizaciones de Urantia. 11 de enero, formación de la Fundación Urantia en la calle del número 333 North Michigan Avenue de Chicago, en las oficinas de Bell Sadler, firma de la Declaración de Fideicomiso. Ver Declaración de Fideicomiso para la creación de la Fundación Urantia. En 1950 la Comisión de Contacto estaba formada por Dr. William S. Sadler, William S. Sadler, Jr. Ama Christensen, Wilfred Kellogg, Anna Kellogg. Los fideicomisarios originales de la Fundación Urantia eran 3. William Hales, presidente William S. Sadler, Jr. y vicepresidente Ama Christensen. Secretaria Edith Cook. Wilfred Kellogg. Bell Sadler se muda de 533 en disputa con su padre, el Dr. William S. Sadler, por el pago de la hipoteca de la propiedad 533. Según un amigo personal de Bill, los Sadler no estaban en su mejor momento económico y el Dr. Sadler cedió su interés en la propiedad a la Fundación Urantia, que entonces continuaría pagando la mortaja mientras permitía que los Sadler siguieran viviendo en el edificio. Bill se opuso firmemente a lo que él veía como el uso de la fundación por parte de su padre para su beneficio personal. Aparentemente, en su decisión de mudarse también hubo otros asuntos personales. Ver algunos tips para evangelismo personal por Bell Sadler. 25 de octubre, primera petición de fondos para imprimir el libro de Urantia. William Hales, miembro del foro desde hace mucho tiempo y primer presidente de la Fundación Urantia, se había ofrecido anteriormente a financiar el coste total de la composición tipográfica, las pruebas y la publicación. La tradición oral dice que fue rechazado por los seres intermedios que expresaron su preferencia de que se hiciera como un esfuerzo de grupo. 1950, carta de recaudación de fondos para imprimir la primera edición. Gracias por acompañarnos, amada familia. Trabajo por Arturo García, Grupo de Estudio Iniciado Urantia. Iniciando la nueva era de la fraternidad, inaugurando la fraternidad espiritual.